La niebla del amanecer se aferraba a las torres del monasterio de San Jerónimo como un sudario antiguo. Año del Señor de 1643, el pueblo de Valdenegro despertaba inquieto. Durante 3 noches consecutivas las campanas habían tañido solas a la hora de maitines, y cada vez al subir los monjes a la torre encontraban el bronce frío y las cuerdas intactas, sin huella humana. Algunos aldeanos juraban haber visto una luz temblorosa en lo alto, como si alguien caminara con una vela invisible. El abad, hombre de voz grave y manos temblorosas por la edad, atribuyó los hechos al viento o a la humedad de la piedra, pero los murmullos crecían en la plaza, y más de uno comenzó a hacer la señal de la cruz al pasar junto al monasterio. Fue entonces cuando se recurrió a Fray Martín, bibliotecario del convento y espíritu racional en un mundo de demonios por temores antiguos. Amaba más los códices polvorientos que los rezos interminables, y solía decir que todo misterio tenía una explicación, aunque se ocultara bajo siglos de silencio. En la torre halló algo nuevo, una marca oscura sobre el suelo de piedra, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado desde la pared hasta la campana. No había huellas de botas ni marcas de manos, pero sí un rastro irregular, casi como el de un saco empapado. Fray Martín se arrodilló, tocó la mancha con los dedos y sintió un frío antinatural. No era humedad común. Aquella noche durmió mal, soñó con pasillos estrechos y muros que respiraban. Al amanecer, mientras ordenaba unos pergaminos en la biblioteca, recordó un manuscrito antiguo que había catalogado semanas antes. Hablaba de un novicio llamado Tomás, acusado de herejía unos siglos antes. Según el texto, había sido emparedado vivo en la misma torre por orden del abad de entonces, tras negarse a confesar un crimen que no cometió, la desaparición de un relicario de oro. Antes de morir, Tomás habría jurado que haría sonar las campanas hasta que su nombre fuese limpiado. Fray Martín buscó el manuscrito y lo releyó con atención. Notó algo que antes se le había escapado. Los márgenes estaban llenos de anotaciones de distintas manos, algunas casi ilegibles. Una de ellas decía: «La verdad duerme bajo la torre». Otra más reciente parecía escrita con prisa: «No fue Tomás». Aquello le erizó la piel. A la 4ª noche, decidido a desenmascarar la verdad, Fray Martín subió solo a la torre y aguardó. Apagó la lámpara y se sentó en un rincón, dejando que la oscuridad lo envolviera. El silencio era tan espeso que oía su propio pulso. A la hora señalada, un golpe seco resonó en el bronce y luego otro. La cuerda comenzó a balancearse lenta, sin que nadie la tocara. Entonces lo vio. Una silueta pálida emergiendo de la pared, como si la piedra se volviera humo. Llevaba hábitos desgarrados y el rostro surcado de grietas como yeso viejo. Sus ojos eran 2 pozos de tristeza, pero no había odio en ellos. No era un demonio, sino un joven de expresión serena y cansada. «Soy Tomás», susurró la aparición. «No busco venganza, solo que alguien lea mi historia completa». Fray Martín cayó de rodillas. El aire estaba helado y olía a cera vieja. Reuniendo valor, preguntó qué había ocurrido en realidad. El espectro relató con voz entrecortada cómo el relicario había sido robado por el propio abad para pagar deudas secretas. Tomás lo había descubierto por casualidad y al enfrentarlo fue acusado de herejía y condenado al silencio eterno. «Me prometieron justicia», dijo Tomás, «pero sellaron mi tumba con mentiras». Fray Martín, temblando, prometió hacerlo. Al desaparecer la figura, la campana quedó inmóvil y la torre recuperó su quietud. Al día siguiente revisó los archivos ocultos del monasterio,
Cofres olvidados, armarios cerrados con candados oxidados, pergaminos roídos por ratones. Tras horas de búsqueda halló una confesión sellada con cera negra. El verdadero culpable del crimen había sido el propio abad de entonces, y Tomás había sido silenciado para protegerlo. El documento estaba firmado por 2 monjes ya fallecidos. Esa misma tarde, el bibliotecario leyó en voz alta la confesión ante los monjes y los vecinos reunidos en la nave principal. Hubo gritos, llantos y miradas incrédulas. El actual abad palideció, como si la culpa heredada lo alcanzara a él también. Ordenaron grabar una lápida con el nombre de Tomás y celebrar una misa en su honor. Además, prometieron colocar el manuscrito en un lugar visible de la biblioteca para que nadie lo olvidara. Esa noche Fray Martín volvió a la torre. Dejó una vela encendida junto a la pared donde había aparecido el espectro. «Tu historia ya no está enterrada», susurró. Desde entonces las campanas de San Jerónimo no volvieron a sonar solas, y aunque la torre recuperó su silencio, algunos dicen que en noches de luna llena se siente un suspiro de alivio mezclado con el viento, como si un alma al fin hubiera encontrado descanso.